Buenos días, muchachos. ¿Cómo me están escuchando ahí? Bien, profesor. Bueno, damos un margen de espera muy pequeñito mientras los demás compañeros se unen. Y empezamos con la explicación de la guía número 1 para el tercer periodo, que es prácticamente una continuación del segundo periodo, porque no finalizamos bien los temas, entonces es continuar un poquito ahí, resumir un poco los temas de estados de la materia que son de tercer periodo y continuar con el tercer periodo. Bueno, ahora vamos a esperar unos minuticos mientras los demás compañeros empiezan a unirse. Ok, bueno, por primera medida les doy la bienvenida a estas actividades del tercer periodo y deseándoles el mayor de los éxitos, especialmente los éxitos de aprendizaje, que son los que más nos interesan, porque todo esto tiene que servirnos para algo en la vida, no solamente para generar una calificación, sino más específicamente sacarle un provecho, que ese provecho está encaminado en que utilicemos la química en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en la forma como observamos las cosas, en la forma como nosotros interpretamos la naturaleza, las noticias, todo lo que llega a nuestro alrededor, que nos permite hacer una mejor observación de lo que estamos nosotros eh, admirando, visualizando y viviendo a diario. Bien, aquí le seguimos dando ingreso a los compañeros, pero creo que ya, bueno, vamos aquí a compartir la pantalla. Permítanme aquí una cosita antes de, para que de pronto mejore un poquito el internet. Entonces, quitamos la cámara ahí para mí. Bueno, le damos ingreso aquí a otra compañera que acaba de ingresar a hacerse partícipe. Como de costumbre, muchachos, ya saben que el ingreso, la participación en las actividades tiene una calificación en el ser, una bonificación. Entonces, pues, tratemos de hacer partícipes de estas clases, así nosotros no solamente podamos estar interactuando directamente con el profe, haciéndole preguntas, en caso dado, sino también sacando un buen provecho. No es mucho tiempo el que le dedicamos aquí, 40 minuticos, lo que dura el Zoom. Vamos a ver si en siguientes sesiones utilizamos otra plataforma que no nos tenga la restricción del tiempo. Bien, entonces no olviden para cuándo hay que entregar esta guía. Hay que entregarla para el 23 de julio. Esta semana no hacemos evaluaciones, todos los jueves las estamos haciendo, esta semana no. La siguiente semana sí vamos a hacer una evaluación con respecto a los temas que estamos nosotros abordando. Entonces, solicito por favor estar pendientes para que ustedes entonces presenten esas actividades y no queden de pronto faltándoles calificaciones. Décimo A tienen buen comportamiento a nivel académico porque las guías son entregadas, son muy pocos los estudiantes que tienen de pronto ese problema de no entrega. Solicito, por favor, hacer esas actividades con el tiempo suficiente, porque cuando las hacemos con un tiempo suficiente le estamos sacando un provecho de aprendizaje, pero si las hacemos sobre el tiempo estamos solamente cumpliendo con el requisito de generar la calificación. Ahí está la clave de Classroom para que ustedes ingresen. En el Classroom también está la guía, allá la pueden descargar. Entonces, listo muchachos. En esta guía vamos a abordar dos cositas, los cálculos gramo a gramo, la pureza de reactivos y la eficiencia de una reacción química, centrándonos en la parte de transformación de la materia. Y la materia se transforma todo el tiempo. Todos los días consumes alimentos, eso es una transformación de una materia en otra. Todos los días respiras, eso es una transformación de la materia que está en el aire en una nueva materia, que es la que está dentro de tu cuerpo y en energía. Todos los días ves que las planticas crecen, es cómo se transforma una materia gaseosa que está en el aire en una materia sólida, como ves la plantica, y además viva, aprovechando la luz del sol y el oxígeno, toda esa materia llamada oxígeno, entonces permite la formación de nuevas sustancias. Disculpen un momentico.
Hija, estoy en clase, ya te llamo ahorita. Amor, estoy en clase, estoy en clase. Bueno, qué pena, muchachos. Entonces, aquí ya le damos. Entonces, en la guía, en una primera parte, muestro en esta primera lo que es el modelo de una ecuación química que ya lo habíamos trabajado y en lo que se basa el concepto para hacer cálculos de predicción. Porque la ecuación química funciona como una receta de cocina, tanto de esto mezclo con tanto de lo otro, yo tengo tanto de productos, igual de las preparaciones que hacemos en la cocina, tanto de harina, tanto de huevos se produce, tanto de pan o tanto de tortas, etcétera. Es exactamente la misma circunstancia que manejamos acá. Por eso son dos cositas. Este concepto fundamental y que lo tengan muy presente. La masa en gramos de los productos, o sea, los que están a la izquierda de la reacción, es igual a la masa en gramos de los reactivos, o sea, los que están a la derecha de la reacción. Eso es algo muy importante, funciona como una balancita. Lo que ingresa es igual a lo que se produce. En la reacción química inicialmente están los reactivos, no están los productos. A medida que empieza a transcurrir el tiempo, los reactivos empiezan a agotarse y empiezan a aumentar los productos hasta que se acaban totalmente los reactivos y solo estarán los productos. En estos cuadritos que yo solicito los revisen, muchachos, y que ya hemos presentado algunas actividades de estas en clases anteriores, los cálculos mol a mol, por ejemplo, nos dice que una mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno y produce una mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Ten en cuenta que aquí se muestra cómo la masa en gramo total, la masa de los reactivos, igual a masa de reactivos 80 y masa de productos 80, si te das cuenta que en este cuadrito trato de esquematizar o de hacer más fácil ese concepto de masa de reactivos igual a masa de productos. Algunos ejercicios de aplicación, pero me voy a dirigir, porque esto ya lo habíamos explicado en guías anteriores, inmediatamente a lo que es pureza de reactivos. Un reactivo, ¿cuándo podemos decir que un reactivo es puro o es impuro? Igual que cuando nosotros hablamos de una sustancia pura o una sustancia impura. El asunto es bastante simple. Si yo digo, pues una sustancia con el 30% de pureza, ¿qué significa? Pues que por cada 100 gramos de esa sustancia, apenas 30 realmente son de la sustancia pura. Vamos a explicarnos un poquito más. Si yo digo, por ejemplo, ácido sulfúrico con el 90% de pureza. Si yo tengo ácido sulfúrico con el 90% de pureza, estoy hablando de un ácido muy concentrado, supremamente concentrado. Tanto así que una gotica de esta mezcla te quemaría la piel. Bueno, muy concentrado. 90% de pureza, ¿qué significa? Que por cada 100 gramos de este líquido, 90 son de ácido sulfúrico puro y 10 son impurezas. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ahí. 90 son de ácido sulfúrico puro y 10 son de impureza. Eso es. Entonces, cuando yo digo porcentaje de pureza, es una proporción entre la cantidad pura y la cantidad impura. Cantidad o masa impura, pura, sobre cantidad impura. Cantidad impura o la mezcla del apuro más el impuro. Todo esto multiplicado por 100. Por eso cuando yo digo aquí, tomo estos, digamos que son, que lo que hay acá son 300 gramos de ácido sulfúrico impuros. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que de estos 300 gramos, el 90% son de ácido sulfúrico puro y el resto son impurezas. Puede ser agua u otras cosas. Por ejemplo, el 90% de 300 son 9 por 3, 27, serían 270 gramos. Eso sería, o sea que de estos 300, 270 serían de ácido sulfúrico puro y 30 serían impurezas, otras cosas. Cuando hablo de una sustancia impura, estoy hablando de una mezcla entre la sustancia pura y las impurezas. Entonces, para aclarar un poquitico eso.
Siempre en química, con los cálculos que vamos a hacer, tenemos que utilizar la cantidad pura o cantidad real. No confundo el concepto real con otro concepto que vamos a trabajar ahorita en el inicio de la reacción. Por allá, porfa, a alguien se le prendió como el micrófono. A ver, revisamos a quién se le prendió. Laura. Ah, ok. Muy bien. Otra vez. Entonces vamos a un ejemplito, muchachos, de una vez. Dice así, hallar la cantidad Pongamos este ejemplo, un industrial de sulfato férrico, es una sal como todas las sales es de color blanco y muy soluble en agua. ¿Y cómo se producen las sales? Por eso lo coloco aquí, que se produce. Las sales se producen por neutralización. Al neutralizar, como ya lo vimos en el primer periodo, la formación de sales, 300 gramos de ácido sulfúrico, como se produce un sulfato, ese proviene del ácido sulfúrico. Ustedes recuerdan las reacciones de neutralización con el 80% de pureza. Bueno, ahora dice, ¿qué vamos a producir? Sulfato férrico. Si recuerda, la fórmula de sulfato férrico es una oxisal, SO4, 3 veces, ¿listo? Y las sales siempre se producen sal más agua, siempre tendrían esta forma. ¿Quiénes lo forman? Uno de esos es el ácido sulfúrico, como nos está indicando aquí. Permítanme, aquí le damos el ingreso a otro compañero que lo acabo de ver ingresando. El ácido sulfúrico, ¿con quién reacciona? Pues ¿de dónde va a salir el hierro? El hierro debe salir de un hidróxido, como tú recuerdas allá en primer periodo, oxácido más hidróxido produce oxisal más agua. Y ahí, obviamente en los problemas, muchachos, yo no les pongo a que ustedes deduzcan la ecuación. Generalmente yo les doy la ecuación, pero es importante que sepan de dónde sale esto, ¿ok? Porque esto ya, de dónde sale, ya lo vimos. Ahora bien, ¿cómo nos plantea el problema? Dice, se neutralizan 300 gramos de ácido sulfúrico impuros, con el 80% de pureza. A partir de esos, teniendo en cuenta que también voy a gastar hidróxido férrico, ¿cuánto se me va a producir de sulfato férrico? ¿Cuánto se me produce de sulfato férrico? Para eso, primero que todo, tengo que balancear la ecuación. Como usted ya sabe, que lo vimos en segundo periodo, primero balanceo los metales, 2 hierros aquí a la derecha, 2 hierros a la izquierda, luego los no metales, azufres, 3 azufres a la derecha, 3 azufres a la izquierda, luego balanceo los hidrógenos, miren aquí muchachos, 3 por 2, 6, 2 por 3, 6, 6 y 6, 12, y aquí 6 por 2, 12. Ahí está efectivamente balanceo de los hidrógenos. Los oxígenos los chequeo, 3 por 4, 12, 2, mire el oxígeno aquí dentro de este paréntesis afectado por este 3 y aquí adelante por este 2. Entonces quedaría 2 por 3, 6 oxígenos. Entonces 3 por 4, 12 y 6, 18 oxígenos total de reactivos. De productos también tiene que haber 18 oxígenos. 4 por 3, 12 y 6, 18 oxígenos. Ahí ya quedó. Con eso ya puedo hacer los cálculos, pero primero yo tengo que saber cuánto es el 80% de esos 300 gramos de ácido sulfúrico porque no están puros. Entonces hago la siguiente operación, 300 gramos de ácido sulfúrico que son impuros, le hallo el 80 por cada 100, que es el 80, y esto nos daría, dice aquí otro compañero, esto nos daría, entonces, como el lapicito,
Ay, carajo. Aquí. Listo. Esto nos daría 3 por 8, 24, 240 gramos de ácido sulfúrico puros. Es decir, que siempre trabajamos nosotros con las sustancias puras. En este orden de ideas, ¿qué nos dice el balanceo de la ecuación? Que 3 mol de ácido sulfúrico, como una receta de cocina, gastan 2 mol de hidróxido férrico. Y en ese gasto se produce una, porque aquí si no hay numerito es uno, se produce una mol de sulfato férrico y 6 mol de agua. Pero el problema nos está solamente involucrando el ácido sulfúrico y el sulfato férrico, no nos está involucrando ningún otro. Por lo tanto, entonces miramos que 3 mol de ácido sulfúrico me producen una de sulfato férrico. Me está preguntando por sulfato férrico efectivamente, pero no me lo está preguntando en moles sino en gramos. Por lo tanto, yo tomo esta cantidad pura, que es el dato de partida, y lo primero que tengo que hacer que es pasarlo a moles. Ya sé cómo lo paso a moles sin tener en cuenta este 3, sino simplemente aquí diciendo que un mol, mire cómo pongo mol arriba y ya saben por qué. Un mol de ácido sulfúrico, el peso del ácido sulfúrico, obviamente de un mol es el hidrógeno es 1 por 2, 2, el azufre es 32, o sea, 2 más 32 serían 34, el oxígeno pesa 16 por 4, dan 64, 64 más 34 de todo esto, eso nos va a dar 98 gramos, que es el peso del ácido sulfúrico, y ahí efectivamente, muchachos, al hacer esta cancelación, y dejamos el dato aquí, nos da en moles de ácido sulfúrico. Este dato pasaba a moles, pero no nos detenemos ahí. Miren la ecuación. 3 mol de ácido sulfúrico produce 1 mol de sulfato férrico, porque este es el que nos están preguntando. Entonces, aquí ahora sí utilizo el balanceo de la ecuación. Y mire dónde pongo abajo. 3 mol de ácido sulfúrico. Mire dónde lo estoy colocando en la parte de abajo, con el único objetivo de que de cancelar. Ahí está. Cancelamos. 3 mol de ácido sulfúrico me producen 1 mol de sulfato férrico. ¿Listo? Aquí le damos el ingreso a otro compañero que está... Ay, carambolas. Ya. No me quiere escoger el lapicito acá. Así es que no le estoy haciendo con suficiente fuerza. Ya. Bueno, ok. Seguimos. Si yo dejo el dato hasta aquí, date cuenta que te va a dar el dato en moles de sulfato férrico. La equivalencia del gasto de 240 gramos de ácido sulfúrico, cuánto me producirá en sulfato férrico, y aquí hasta donde tengo los cálculos me daría en moles. Pero si el dato de inicio nos lo dieron en gramos, lo más obvio es que el resultado lo demos en gramos. Para eso entonces tengo que pasar estas moles a gramos. Y sin tener en cuenta el balanceo de la ecuación, sino aquí diciendo un mol, el peso de un mol de sulfato férrico. Listo. Y el peso de eso es, el hierro pesa 56, por 2 serían 112, el azufre pesa 32, 32 por 3, 96, y el oxígeno pesa 16, pero está afectado por este 4 y a la vez por este 3, o sea que está afectado en su totalidad por 4 por 3, 12. Sería 16 por 12, 16 por 12 creo que son 192, la suma de 112 del hierro, 96 del azufre y 196 del oxígeno nos va a dar aproximadamente 400 gramos, no aproximadamente, nos da 400 gramos, que es el peso de un mol de sulfato férrico. Y listo. Al hacer esta cancelación, date cuenta que el dato ya te va a dar en gramos de sulfato férrico. Estas operaciones, muchachos, siempre que yo multiplico entero por fraccionario, al entero le pongo como denominador la unidad y multiplico numeradores por numeradores, me da un resultado en el numerador,
Denominadores por denominadores, me da el resultado en el denominador y luego se divide numerador entre denominador y me da el resultado total. La calculadora también hace esto bastante fácil. Multiplico 240 por 1, pues me da lo mismo, por 1 también, pero multiplico directamente por 400 y el resultado lo tengo que dividir entre la operación de estos dos. Por eso en la calculadora, al colocarle esto por esto, dividido entre, y abajo hay una operación, es necesario aplicar paréntesis. Entre 98 por 3 y cierro el paréntesis. Y ahí el resultado me daría 326.5 gramos de sulfato férrico. Y ahí estaría el resultado, muchachos. Ten en cuenta que el asunto es sencillo, no es difícil. Prácticamente los problemas todos son similares. A veces en la manera como nos plantean el problema, el juego de palabras, el parafraseo, trata como de confundirnos un poco. Pero tenemos que tener presente que siempre nos dan un dato de inicio y un dato solicitado. Entonces esa es la forma como siempre se va a trabajar ahí. Bueno, aquí pueden copiar el pantallazo, muchachos, o ver el video de la Profe, grabación. Señor. ¿y el hidróxido de hierro no se usa? No, no porque no lo utilizó, no lo necesitó. Sin embargo, en un temita que vamos a ver también la semana entrante, que es el reactivo límite, ahí sí involucran 2 o más reactivos en cantidades, y ahí sí los vamos a trabajar. Por ahora no, porque solamente te dijo qué cantidad de sulfato férrico, mira, a partir de 300 gramos de quién, de ácido sulfúrico de este, ¿sí es? No involucró el sulfato, pero es necesario tenerlo en cuenta para qué, para el balanceo de la ecuación, ¿sí ves? Entonces, es necesario plantear la ecuación que nos indica el proceso de transformación, colocar los datos. Aquí yo hago este ejercicio colocándolos aquí bajitos para saber qué nos preguntan y hacer el planteo total, obtener la respuesta. Se encuentra que son ejercicios prácticamente de 2 o 3 pasos nada más, pero que involucran algunas operaciones. No son difíciles, es simplemente de manejo. Bien, vamos aquí entonces ya empecemos a borrar para dar otro ejemplito. Tenemos 22, no tenemos tiempito. Entonces, para dar otro ejemplito, referenciado también a lo que es la pureza de los reactivos y todas estas cositas que son de supremo interés para todos nosotros. Y que bueno, aquí yo pongo como ejemplo reacciones industriales, pero bien, o sea, simplemente reacciones químicas pueden estar en todo momento, en cualquier aspecto de la vida cotidiana. Por ejemplo, tomemos una de la cocina, pero bueno, sí, tomemos una de la cocina con pureza de reactivos. Los alimentos, por ejemplo, no son una sola cosa, no son una sustancia pura. Los alimentos son una mezcla de varias cositas. Por ejemplo, es una papa, una mezcla de almidón, que es un polímero, con agua y con otras sustancias. Si es una manzana, tiene fructosa, que es una sustancia, tiene almidón, que es otra sustancia, y tiene otro tipo de sustancias que son las vitaminas que están mezcladas ahí, tiene agua, entonces los alimentos son una mezcla de varias cositas. De pronto es un poco más fácil ver una de combustión. El gas que te llega por tubería, que es el propano, o el metano, bueno, vamos el propano. En el quemador de la estufa, en contacto con el oxígeno, produce una llama. Y la llama es un gas. Y el gas que hay en la llama es dióxido de carbono y agua. ¿Esto? Y bastante calor. Estas moléculas de estos gases vibran a tanta velocidad que se convierten en rayos de luz y por eso vemos la llama. Bueno, entonces aquí vamos a hacer la preguntita. Diríamos qué cantidad, por ejemplo, preguntemos qué cantidad de CO2 o dióxido de carbono u óxido carbónico se produce al quemar, digamos 500 gramos de propano, ¿sí?
con el 70% de pureza. Ok. Voy a volver a escribir la ecuación otra vez aquí. C3H8. C3H8 más oxígeno produce dióxido de carbono y agua. Y vamos a balancear la ecuación. 3 carbonos, 8 hidrógenos. Y aquí coloco 4 por 2, 8 hidrógenos. 4 oxígenos, entonces aquí 3 por 2, 6. Miren, ¿por qué coloco por qué voy a evaluar los oxígenos al lado derecho? Porque es que al lado izquierdo no hay sino un solo. En cambio aquí al lado derecho hay dos. Miren, 3 por 2, 6. 4 por 1, 4. 6 y 4, 10 oxígenos. Significa que aquí para que hayan 10, le pongo adelantico el 5. Y la ecuación me quedó balanceada. Bueno, ahí me quedó un poquito cerquita el signo más. Ahora voy a hacer el planteo. ¿Qué me dieron? Propano. ¿Cuánto me dieron? 500 gramos. ¿Con quién? Con el 70% de pureza. ¿Y qué me preguntan? ¿Qué cantidad de dióxido de carbono? Date cuenta que en este problema no involucra más datos de la ecuación, solamente estos dos, no tenemos en cuenta los demás. Solo se tienen en cuenta para balancear la ecuación. Primero que todo tengo que trabajar con la sustancia pura, no con la sustancia impura, entonces tengo que son 500 gramos de propano. Nos dice que la pureza es del 70%, entonces tenemos que sacarle el 70% a 500. 70 por cada 100 de 500. Entonces aquí cancelo dos ceros. Dos ceros, muchachos, nos queda 7 por 5, 35. Quedaría entonces aquí y le pongo el otro cero de ahí que sobra del 70. 350 gramos de propano puro. Estos son evidentemente, ¿qué? Puros. Bueno. Ahora bien, entonces, vamos inmediatamente a hacer el planteo. Partimos del dato de ingreso, 350 gramos de propano. Ok, empiezo aquí a utilizar. Por entonces el factor de conversión. ¿Qué factor de conversión entonces acá? Caramba, sigo utilizando acá. El factor de conversión. Aquí no quiere tomar el lapicito. En el factor de conversión, entonces, primero que todo pasamos a moles. Yo digo que un mol de C3H8 y lo que pesa, primero que todo lo pasamos a moles así. Un mol de C3H8, el carbono pesa 12 por 3, 36, 36 más 8. 36. Entonces 36 más 8 da 44 y ese sería el peso de un mol. Discúlpenme que ahí está un poquito tembleque el mouse. Gramos de C3H8. Y aquí entonces por. Entonces, inmediatamente aquí si tomamos la ecuación, date cuenta que un mol de C3H8 produce 3 mol de dióxido de carbono de CO2. Y aquí lo pongo abajo, un mol, esto es lo que me da la ecuación. En esta parte del factor, un mol de C3H8 me produce 3 mol de CO2, que es el dato que nos pregunta. Si hago la cancelación hasta ahí, muchachos, te puedes dar cuenta entonces que me quedan en moles de dióxido de carbono. Recuerda que siempre se cancela arriba con abajo, arriba con abajo. Y ya, inmediatamente, entonces acá, como el dato me lo piden es en gramos,
Entonces, voy a pasar este ático a gramos. Un mol de CO2, discúlpenme ahí que está molestando un mol de CO2 y lo que me pesa el CO2, el carbono pesa 12, el oxígeno pesa 16 por 2, 32, 32 más 12, 44. Casualmente nos dio el mismo peso molecular el C3H8 y se cancelan moles de CO2 con moles de CO2. Y hacemos la operación, 350 por 1 por 3 por 44 dividido entre quién, entre 44 por 1 por 1, pues nos da 44. Entonces, 350 por 3 por 44 dividido entre 44. Y esto nos daría 1050 gramos de CO2 producidos, ¿sí? Discúlpenme ahí que es que está un poquitico molestando el cursor. Entonces ahí estaría entonces 100 gramos de CO2 producidos. ¿Listo, muchachos? Ese sería entonces un segundo problemita de lo que nosotros tenemos que desarrollar aquí involucrando la pureza de los reactivos, ¿sí? Bueno, no sé si de pronto quieran copiar el pantallazo o de pronto estimen conveniente que copien el pantallazo o de pronto quieran esperar al video. Entonces, quieren las dos. Profe, tengo una pregunta. Sí, claro, dime. Eh, este método de desarrollo es de gramos a gramos, ¿no? Sí, gramo a Para, gramo, perfecto. Gramo a gramo. profe, este método también se puede utilizar como, por ejemplo, para convertir de kilos a gramos Sí, y claro, por supuesto. viceversa. Si te dan las cantidades en kilos, primero los pasas a gramos. Y se utiliza igual siempre. Siempre. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay en un kilo, y es bastante sencillo. Mira, el factor de conversión es una herramienta muy fácil. Si tú dices, ay, no quiere coger aquí el lápiz. Quiere coger aquí el lápiz. Bueno, cambiamos a ver qué sucede. Entonces, el factor aquí tú podrías colocar en un momento dado, por ejemplo, si son kilos, la cantidad en kilos. A ver, porque no quiere coger el lápiz aquí, es que está molestando un poquito. Parece que la señal, caramba, se molesta un poquito. Entonces, si tú quieres coger kilos, ahora sí cogió. Es que está molestando bastante el cursor. Por ejemplo, tú dices, por ejemplo, 350 kilogramos. Si lo vas a pasar a gramos es igualito. Tú dices, 1 kilogramo tiene ¿cuántos gramos? 1000 gramos. Y es exactamente igual. Discúlpeme ahí que está molestando el cursor bastante. No se sabe cuánto es el internet. Y hace la multiplicación 350 por 1000, pues evidentemente 350.000. Ahí está. Entonces, para que en este caso, 350.000 ¿qué? Gramos. ¿Está? Bueno, entonces, el factor de conversión es una herramienta que estarás utilizando siempre. O sea, lo puedes utilizar aquí en cualquier circunstancia. Y bueno, ahora, cuando se trata de que tenemos procesos no 100% eficientes, como es el tema de la eficiencia de la reacción, a ver si mejorara un poquitico este asunto. ¿Sí? El tema de la eficiencia de una reacción. ¿Cuándo hablamos de una eficiencia? Cuando nosotros nos dicen qué tan eficiente eres, este cursor. Cuando te dicen qué tan eficiente eres, eficiencia de la reacción, qué tan eficiente eres cuando comparas, siempre tú dices qué tan eficiente eres en el trabajo diario,
es porque se te pone un parámetro y dice tienes que producir tantas unidades al día de hoy. Si te decían tienes que producir 100 unidades al día de hoy y produciste 80, significa que tu eficiencia apenas es del 80%. Igualmente, si nosotros, por ejemplo, tenemos un proceso de calcinación, porque es con la piedra caliza, la cal se convirtiéndose en cal viva con la liberación de dióxido de carbono. En este proceso, por ejemplo, de 100 gramos de piedra caliza se tienen que obtener 56 gramos de cal. Eso es lo que nos dice la teoría. ¿Sí? Deberían obtenerse a partir de 356, pero si no obtuviste sino 40 gramos, significa que este era el teórico, el que se hace en los cálculos, pero que en la realidad solo obtienes 40, este es el real. Entonces, el porcentaje de eficiencia, que ese es otro concepto, tiene que ser el real dividido entre el teórico y esto multiplicado por 100. Entonces, el porcentaje de eficiencia real son 40. El teórico son 56. Y por 100. Y ahí te da qué tan eficiente fue tu proceso. Entonces, esos cálculos que se hacen también con porcentaje de eficiencia están involucrados con esto. Aquí, por ejemplo, hallamos ese porcentaje. Y nos daría que el porcentaje de eficiencia es del 71%. O sea que tu proceso es apenas 71% efectivo. En la siguiente clase vamos, entonces, muchachos, a hacer problemas más con eficiencia y con reactivo límite para que vayan repasando estos concepticos. Luego les digo que en este jueves no vamos a hacer evaluación de los temas, pero el siguiente jueves sí la vamos a hacer. O sea, este jueves lo damos como flexibilidad para que se vayan preparando, pero en el siguiente jueves sí lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, bueno. Listo, muchachos, pues nos quedan unos minuticos ahí. Voy aquí a aprovechar para tomar los pantallazos. Entonces, los pantallazos de asistencia. Entonces, ruego por favor, los que puedan me ponen cámara para poder tomar los pantallazos de asistencia, muchachos, y estar muy pendientes del desarrollo de las siguientes actividades. Preguntas, por favor. Ojalá las clases sean llenas de muchas preguntas para poder así entonces el profesor estar supervisando si el proceso va bien o faltan cositas. Entonces, o de pronto qué otra herramienta les puede ayudar a ustedes como estudiantes a familiarizarse con temas como estos. No son difíciles en verdad para nada, pero es solamente de tomar un poquitico de práctica. Me disculpan un poquito ahí el asunto del cursor, aquí ya tomé los pantallazos. Solamente son temitas de práctica. Entonces, siguiente clase que vamos a hacer ejercicios con eficiencia de la reacción, luego hacer ejercicios con reactivo límite en la siguiente clase, y en la siguiente semana, pues sí, efectivamente vamos a hacer una evaluación de este temita que es estequiometría o cálculos químicos. No son difíciles, muchachos. Balancear la ecuación, sacar la pureza. Si nos dieron el reactivo impuro, porque si no nos lo dieron impuro, no hay necesidad de hacer ese paso, sino pasamos directamente a los factores de conversión. Entonces, estos son algunos métodos sencillos que nos permiten hacer predicción y funciona como una receta de cocina. Si para hacer el arroz son tanto de agua, tanto de arroz, y eso es para tantas personas, si quiero para más personas, entonces ¿cómo va a ser la proporción? ¿Ves? Es más o menos igual. Bien, muchachos, entonces aquí ya se nos está finalizando el tiempo. Entonces, les envío la grabación en unos instantes y con el mayor de los gustos para seguirles pudiendo atender y resolviendo las dudas que estén pertinentes. Bueno, muchachos, entonces hasta la semana próxima vayan desarrollando esa guía, vayan haciéndola para que no dejen todo para última hora. Bueno, muchos éxitos y en la semana próxima entonces nos estamos encontrando. Hasta luego, profesor. Bueno, muchachos.